Hermanos, buenos días, ¿qué tal? Me alegro de saludaros, espero que estéis bien, en casa, descansando, que no tengáis más problemas de los que, bueno, ya estamos teniendo por el tema del coronavirus. Y bueno, antes de empezar la meditación de hoy, me gustaría comentaros un par de cosas que he estado viendo esta semana. Básicamente, parece ser las noticias que hay buenas noticias de que el coronavirus va bajando, el efecto pues cada vez va menguando. Bueno, parece ser que es así, esperemos que sea así y rogamos a Dios para que sea así. Y también le damos gracias a Dios que en su gracia común pues ha permitido que esto no vaya mal, ¿no? Eso le damos gracias a Dios también por eso. Y estaba pensando que estamos atravesando como iglesia, como ciudad, como país, como mundo. Estamos atravesando una crisis, ¿no? Una crisis sanitaria mundial. Pero estaba pensando también que ya estamos entrando, no dentro de 2 o 3 meses, sino que ahora mismo ya estamos entrando en una crisis económica que va a dejar mucha marca. De hecho, había un hermano que le comentaba a mi mujer que esta semana en Málaga, mientras que estaban trabajando por Málaga, habían presenciado 2 suicidios. 2 suicidios. No sabemos, obviamente, no conocemos a las personas, no sabemos por qué pudo ser, pero se está viendo que la tasa de suicidio está creciendo, se está viendo que la ansiedad, que la depresión está tomando una forma muy potente en la vida de muchísimas personas. Y yo veo que digo, madre mía, qué pena, qué desastre, qué falta de seguridad que tiene esa gente, que no tiene ningún consuelo ante su ansiedad, ante su situación económica, no hay ningún fundamento sobre el cual puedan basar su vida, sobre el cual puedan tener pues seguridad. Y yo creo que lo más importante de lo que vamos a hablar hoy es eso. Estamos en una crisis, estamos en una situación difícil, pero en Dios podemos confiar porque Dios es nuestro buen pastor. Y la predicación de hoy se llama así: El Señor es mi pastor. Un título muy sencillo, y vamos a estar leyendo el Salmo 23, y yo espero que este Salmo sea de ayuda para vosotros. Yo he orado por eso y sé que la palabra del Señor va a actuar también, y confío en que va a ser un ánimo tremendo para vuestras vidas, no solamente ya para la crisis sanitaria que hemos vivido y que estamos viviendo, sino para la crisis económica y, bueno, también una crisis emocional que estamos teniendo pues como país, como sociedad. Así que vamos allá, y me gustaría dejaros con la idea principal. Este pasaje trata sobre el consuelo. El Señor es nuestro pastor, nuestra seguridad. Vamos al Salmo 23:1. Yo tengo la versión La Reina Valera, tengo también aquí en el ordenador, no lo veis, pero está aquí. Tengo la versión de la Biblia de las Américas, las dos son muy literales y tienen algunas diferencias de traducción y son interesantes que las veamos, así que voy a ir intercalando y os lo voy a ir diciendo. Pero fijaros lo interesante de este salmo. Este salmo se divide en 2 partes, del versículo 1 al 4, en el cual Jehová se presenta como el pastor, y del versículo 5 al versículo 6, los 2 últimos versículos, donde Él se presenta como un anfitrión, donde hay una fiesta y donde Él es el que manda, el que pone las reglas, y Él es el que nos invita a nosotros a esa fiesta. Así que vamos allá, vamos a ver cómo este salmo nos puede bendecir de una manera tan profunda como ya os he introducido antes. Fijaros, si vamos al versículo 1, del versículo 1 al versículo 3a, la primera parte donde dice confortará mi alma, eso es una pequeña sección. Y en esta pequeña sección del versículo 1 al versículo 3a, confortará mi alma, lo que está hablando es de Dios como pastor, como un pastor que provee. Esa es la idea. Jehová como un pastor que provee. Y fijaros el versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fijaros, empezamos ya con una declaración enorme. Dios no es un pastor en el sentido estricto de la palabra. Dios es Dios. De hecho, encima Dios es espíritu, ¿no? Pero David está aquí usando una metáfora
que era muy común para la gente de aquel día. Era una metáfora muy sencilla de entender para la gente de su tiempo, y no solamente para la gente de su tiempo, también para la gente de nuestro tiempo. Es una metáfora muy sencilla de entender. El nombre que se usa aquí para Jehová, para pastor, es el tetragrama, son las 4 letras de Yahvé. Y muy interesante ver cómo esas 4 letras, el nombre propio de Yahvé, como Dios se presenta a Moisés en Éxodo 3, se presenta como el autosuficiente. Yo soy el que soy. Entonces, si vemos Jehová es mi pastor de esa manera, tenemos que yo soy el que soy, el autosuficiente, el perfecto, el que es santo, el que es todopoderoso, el que es omnipotente, el que es omnipresente. Ese es mi pastor y nada me faltará. Fijaros que no estamos hablando de un cualquiera, no estamos hablando ni siquiera de un pastor evangélico, humano, de una iglesia, una organización, no, estamos hablando de aquel que gobierna el universo, de aquel que todo lo controla con la palabra de su boca, que sustenta el mundo con sus manos. Y podemos ver eso, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Fijaros que en este pasaje se usa por lo menos 12 veces de manera explícita palabras como mi, me o mis. Es decir, aunque el Señor se presenta como pastor al pueblo de Israel, Israel, yo soy tu pastor y yo te pastoreo y todo eso, en este salmo no se está presentando como el pastor de un pueblo, o como el pastor de la iglesia, o como el gran pastor o el pastor de los pastores de la iglesia que vemos en el Nuevo Testamento, sino que se está presentando como mi pastor. Es mi pastor, es algo muy personal, tiene una connotación de intimidad. El Señor está cerca de nosotros, hay una relación clara, hay una relación cercana, estrecha, en la cual el Señor está pastoreándonos a nosotros, no ya a todos en conjunto, que también, pero a mí. Eso es muy interesante. Tenemos que entender que el Dios de la Biblia no es un Dios deísta, no es un Dios que nos crea y ahora, ahí os quedáis y vosotros veis cómo os la apañáis, sino que es un Dios que se presenta como alguien que interviene en la vida de aquellos que le aman y interviene en la vida de su creación. Este salmo ya hemos dicho que es algo muy personal. El Señor se presenta como un pastor, que es una manera, bueno, pues súper bonita de presentarse como alguien que tiene cuidado de las ovejas. Pero es interesante, ¿quiénes son las ovejas? A las que cuida el pastor, somos nosotros. Pero fijaros la analogía esta que usa la Biblia, que es que realmente las ovejas no son los animales domesticados más inteligentes que hay, ni los más listos que hay. La verdad es que las ovejas son, pues, bastante tontas. son frágiles, son ingenuas, son asustadizas, requieren de mucho cuidado. Y el Señor nos está comparando, y desde su perspectiva nosotros somos como ovejas, nosotros nos asustamos pronto, estamos confusos cuando no vemos las cosas claras, somos frágiles tanto físicamente como emocionalmente, y bueno, eso de que somos frágiles físicamente lo estamos viendo con el coronavirus de una manera muy palpable, ¿no? Pero somos frágiles, no somos muy fuertes, no somos perfectos. Cuando tenemos una situación difícil podemos incluso entrar en ansiedad, podemos incluso entrar en depresión, podemos entrar en situaciones emocionales difíciles de salir. Pero el Señor, aunque nos ve de esa manera, no nos deja ahí y dice, bueno, es que vosotros es que no sabéis cómo hacer las cosas. No, el Señor sabe cómo somos. Y el Señor se compromete ya con David, pero también con nosotros, a cuidarnos y a estar cerca nuestra y decirnos, nada te faltará. Fijaros que esta analogía, esta metáfora del Señor como el pastor, no solamente se encuentra en el Salmo 23 y en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, en Juan 10:11, el Señor Jesús se presenta como pastor. Es una imagen muy común, pero muy poderosa de cómo el Señor cuida de sus ovejas. Muy interesante que ese nada me faltará, en la Biblia de las Américas se traduce como nada me falta, está más bien traducido como es algo en el presente, que ocurre en el presente. Nada me falta ahora, ¿por qué? Porque el pastor me cuida y me provee.
Fijaros, el versículo 2 dice, en lugares delicados me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Fijaros, hay un paralelismo ahí, la primera frase y la segunda son sinónimos, quieren expresar la misma idea usando diferentes palabras. Y dice, en lugares delicados me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Es muy interesante que cuando leemos esta frase, delicados pastos o pastos verdes, también hay otras traducciones que lo traducen así, de esa manera, a veces pensamos en un campo, ¿no? Enorme, todo verde, ¿no? Como si fuera Galicia, como si fueran los campos donde están las vacas gallegas, y pensamos que es todo verde y todo perfecto y que las ovejas van ahí y comen de donde quieren, pero me gustaría mostraros una imagen, aquí debería salir en pantalla, y veis que si veis la imagen, realmente está bastante seco a nuestros ojos, ¿no? Pero realmente es así, alrededor de las colinas de Jerusalén, están muy cerca del desierto de Negev, y lo que pasa es que hay muchas épocas en las cuales no hay mucha comida, ¿vale? Ahí no hay mucha agua, ni ambiental, ni hay mucha lluvia, pero hay suficiente agua con el rocío de la mañana y también con la humedad que se hace agua líquida junto a ciertas rocas. Pues lo que ocurre es que alrededor de esas rocas salen ciertos brotes verdes. Y lo interesante es que esos brotes verdes, esas plantitas verdes que son muy suculentas y muy delicadas, no es un campo, como hemos dicho antes, como sería Galicia, de literalmente todo lleno de verde, ¿no? Sino que es principalmente marrón y hay como pequeñas islas, ¿no? Junto a rocas, donde, bueno, pues hay estas plantas que son verdes y que son suculentas. Y a veces, y esto encaja mucho más con la experiencia cristiana que tenemos. ¿Quién de vosotros tiene la experiencia cristiana de que todo en la vida le va bien, que tú eres como si fuera una oveja y todo va bien, porque el campo es siempre verde? No, eso no es así en la vida cristiana. Lo que ocurre en la vida cristiana es que tenemos problemas, tenemos situaciones, y el Señor nos va dando el descanso que necesitamos cada cierto tiempo. Y es muy interesante ver cómo no es una provisión para siempre, sino que el Señor nos da lo que necesitamos en cada momento, usando esta ilustración de los delicados pastos. Pero no solamente junto a delicados pastos, en los cuales ya hemos dicho que son más bien como islotes de pastos tiernos en esas colinas que hay alrededor de Israel, sino también junto a aguas de reposo nos pastorea. El Señor nos lleva a aguas donde podemos beber, donde podemos descansar, donde podemos disfrutar. El Señor nos lleva a situaciones y lugares en los cuales pues podemos tomarnos el tiempo para estar con Él también. Yo creo que en cierta medida la situación del coronavirus nos ha llevado a eso, a descansar, a estar tranquilos, a dejar el estrés y el agobio de todo lo que nos ocupa y poder centrarnos cada vez más en el Señor. Y fijaros al final, confortará mi alma. Fijaros, muy interesante con lo de los delicados pastos y las aguas de reposo, que alguien podría pensar, bueno, claro, los pastos, pues las ovejas comen y beben, y bueno, eso puede hablar de la provisión material, que es bíblica, ¿no? Pero ¿y qué pasa con la provisión emocional? ¿Qué pasa con mi alma? ¿Cómo puedo yo lidiar con todas estas emociones que batallan dentro de mí? Pues no te preocupes, porque el Señor a lo largo del camino también nos anima, también nos ayuda, también nos da la seguridad de que Él es el que provee para nuestra alma, Él es el que da seguridad a nuestro ser interior, de que podemos estar tranquilos y descansar en que Dios, como hemos dicho, es un pastor, pero es el Rey del universo, es el soberano que sigue estando en su trono, que sigue manejando la situación, que sigue controlando la situación. Que el Señor ve la situación en el mundo con el coronavirus, y que realmente, aunque el mundo esté agitado, el trono de Dios está firme. Y Dios no está agitado para nada. Él sabe lo que hace, Él lo controla todo, Él es capaz de incluso tomar nuestras malas decisiones y llevarlas por un buen camino. Él conforta nuestra alma sabiendo que Él sigue estando al control, que a Él no se le escapa absolutamente nada, absolutamente nada. Fijaros que hemos hablado de esa parte en la cual Dios nos provee
como pastor. El versículo 3b, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Esa línea nos habla de cómo Dios nos guía. No solamente Dios nos provee, sino que también Dios nos guía. Y dice aquí, Él me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Dice la Biblia de la América, me guía en presente por senderos de justicia por amor de su nombre. Muy parecida a la traducción. Y la idea es que el Señor ahora mismo, en los momentos de dificultad, en los momentos en los cuales podemos estar mejor o peor, sigue siendo nuestro pastor. Fijaros que el hecho de que Dios sea nuestro pastor no elimina la prueba, no elimina la dificultad, no elimina la enfermedad, no elimina la necesidad económica, pero en el Señor todo lo que nosotros necesitamos va a estar disponible. Y no solo eso, sino que Él a través de esta situación nos va a llevar por un sitio. ¿Cuál es ese sitio? Por sendas de justicia. La palabra ahí justicia se puede traducir como sendas de rectitud, sendas de santidad, un camino bueno, un camino que nos lleva a Dios, un camino que hace que nosotros, y ya mirando desde la perspectiva del Nuevo Testamento, que nosotros como cristianos podamos crecer cada vez más a la estatura de Cristo. Y a mí me parece increíble, hermanos, que el Señor no solamente nos deja nuestra situación tal y como está y nos protege, sino que además quiere que vayamos avanzando, quiere que vayamos creciendo. Ya lo dice 1 Tesalonicenses 4:3, que la voluntad de Dios para los creyentes es su santificación y que nos apartemos de inmoralidad sexual. 1 Tesalonicenses 4:3. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esa senda de justicia? ¿Cómo podemos detectar cuáles son los caminos que Dios quiere que andemos? Pues fijaros, el Salmo 119:9 nos lo deja muy claro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que si queremos andar por una senda de justicia, la senda de rectitud que el Señor tiene preparado para nosotros y que como buen pastor nos está guiando por ahí, pues debemos de hacerlo conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que Él ya nos ha enseñado. Y es muy interesante que ya digo, las ovejas no eran los animales más inteligentes, no son los animales más inteligentes, y a veces las ovejas no saben el camino que el pastor va a tomar. A veces el pastor va por encima de una colina, o va más por abajo, o va por en medio, o toma un atajo, o toma un camino más largo. Pero las ovejas siguen al pastor, confían en el pastor, en que el pastor es bueno, en que el pastor las quiere cuidar, en que el pastor las quiere llevar sanas y salvas a su destino final. Y nosotros sabemos cuál es nuestro destino final, que es estar en la presencia del Señor por siempre. Pero a veces, pues creemos que nosotros podemos inventar un mejor camino que el Señor nos está marcando. Pero no es así, hermanos. Confiemos, el Señor solamente es nuestro pastor porque nos provee, sino porque nos guía y nos guía bien. Y en las circunstancias, aunque parezca que sea una circunstancia difícil, Él nos va a guiar de manera apropiada. Y esto lo hace por amor de su nombre. Fijaros que Dios es la única persona en todo el universo que se merece una adoración absoluta. Nosotros, si queremos reclamar la adoración de los hombres, estamos siendo egoístas, estamos tomando un papel y un lugar que no nos corresponde, pero Dios no, Dios se lo merece, Dios es perfecto, es santo, es justo, es el único juez completamente imparcial en todo este universo. Dios se merece que nosotros le adoremos, le reconozcamos, le glorifiquemos y reconozcamos que Él es Dios y que Él hace las cosas bien. Y Él nos guía como pastor por sendas buenas, por sendas santas, por sendas en las cuales Él nos está cambiando. Pero todo eso también para su gloria. Porque Dios quiere glorificarse en esta situación en la cual nosotros estamos. En la situación en la cual tú estás, yo no sé exactamente cuál sea tu situación, si hay alguna carencia o incluso si estás bien. Pero en cualquier circunstancia que tú estés, Dios sigue siendo tu pastor. Y Dios quiere usar esto para glorificarse y para que otras personas le conozcan. Fijaros que no solamente tenemos al pastor que nos provee, al pastor que nos guía, sino también tenemos al pastor que nos protege. Y este es el versículo 4. El versículo 4 dice así:
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Fijaros, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fijaros, ahí hay un contraste. No temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo. Fijaros, esa expresión del valle es muy interesante. Valle de sombra de muerte, valle de sombra de oscuridad, lo traducen algunas traducciones. Pero nosotros a lo mejor tenemos una percepción demasiado abstracta de esto, ¿no? Bueno, sí, en el valle espiritual, bueno, el Señor va a cuidarnos y todo. Pero ¿sabes qué? En los alrededores de Israel, perdón, en los alrededores de Jerusalén, en la parte de Judá, cerca del desierto de Negev, pues toda esa zona es montañosa, pero los montes no son muy altos, ¿no? Entonces, como es montañoso y no son muy altos, en esa zona, que ya os he dicho que es un poco seca y puede llegar a ser incluso desértica, en esa zona es donde la gran mayoría de los pastores solían poner a sus ovejas para pastar. Pero claro, surge un problema con esto, no solamente es desértico, y ya hemos visto lo de los dedicados pastos y todo eso, sino que como hay muchas montañas, muchos montecitos, hay muchos valles. Pero ¿cuál era el problema real con esto? Que desde el pico de los montes, normalmente era bastante común que las bestias salvajes intentaran asaltar a las ovejas. Era bastante común. No solamente eso, sino también era común que los ladrones asaltaran a los transeúntes o asaltaran a los pastores para poder robarles desde esos valles. Entonces, cuando el salmista David está diciendo en valle de sombra de muerte, no está siendo excesivamente abstracto, aunque podemos aplicarlo a una situación general, pero él está teniendo una imagen clara y definidamente. Es decir, de la misma manera que David era un pastor y había pasado muchas veces por esos valles y él había protegido a sus ovejas, y ya lo dice el mismo David, que él mataba a leones y mataba a osos por proteger a sus ovejas. De la misma manera, Dios, cuando nosotros pasamos por un valle, por una circunstancia difícil en la cual tenemos incluso bestias salvajes o ladrones que están intentando atacarnos, que Dios nos protege. Que Dios nos protege. Eso me parece increíble cómo David coge una situación geográfica particular de su contexto y lo vuelve algo poético. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La verdad es que nosotros no tememos ningún mal, no porque nosotros seamos fuertes. Recordad cómo nos pone la Biblia en este pasaje: somos ovejas, que no somos muy fuertes, que no sabemos defendernos bien, que tenemos dificultades, que nos asustamos, que somos frágiles. Nosotros no tememos mal alguno, no porque nosotros seamos buenos y grandes y fuertes, sino porque el Señor está con nosotros. Y esto es una parte importante del pasaje. Es muy importante. El Señor es mi pastor y Él está siempre conmigo. Y el hecho de que Él esté siempre con nosotros, y ya vemos, y podéis volver al Nuevo Testamento, hay un montón de promesas de que Dios está no solamente con nosotros, sino dentro de nosotros. Pues aquí en este salmo podemos ver que el énfasis recae sobre esto. Como el pastor es un pastor todopoderoso, bueno, perfecto, grande, al cual nadie le puede toser, pues entonces, cuando yo estoy con el pastor, estoy protegido, estoy seguro. Y aunque el pastor pueda permitir alguna circunstancia difícil, pero yo sé que él sigue teniendo el control. Yo sé que él no solamente está teniendo el control de un modo frío, de un modo en el cual no se preocupa por nosotros, sino que Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Él sigue teniendo cuidado de nosotros, hermanos. Es muy importante. Toda la gran mayoría de este salmo está hablando del Señor como pastor, del Señor que nos provee, del Señor que nos guía, del Señor que nos protege. Y tenemos que tener esa imagen clara. El Señor está con nosotros, cuidándonos, guiándonos y alimentándonos. Fijaros cómo termina el versículo 4. Termina diciendo: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es muy interesante porque la vara y el callado son dos cosas diferentes. La vara se usaba
para muchas cosas, lo usaban los pastores de la antigüedad para muchas cosas, pero era una de las principales armas que usaban para cuando venían las bestias, pues ahuyentar a las bestias y poder salvar a las ovejas. Y el cayado, la vara, por cierto, la vara era un palo grande, bien, o sea, dispuesto para poder pelear con eso, ¿no? Y el cayado era el báculo sobre el cual pues los pastores se apoyaban y andaban con eso, pero el báculo es, para los que perdón, el cayado es este palo que tienen los pastores que acaba como así una forma de círculo, pero que no termina el círculo. Pues lo que pasa con ese cayado y esa forma de círculo es que es un palo largo que cuando las ovejas se quieren ir, se quieren escapar del rebaño, quieren descarriarse, lo que sea, pues el pastor hace así, con el palo, con la parte circular, coge a la oveja por el cuello gentilmente y entonces la vuelve al camino. Es muy interesante porque la vara nos está hablando del Señor como nuestro protector de aquellos peligros externos a nosotros. Pero el cayado nos habla de que el Señor nos protege incluso de nosotros mismos. Si nosotros nos queremos descarriar o si nosotros estamos pasando una circunstancia extremadamente difícil, el Señor va a coger su cayado y va a volvernos al camino. Y el Señor va a tener cuidado de nosotros en eso. Nos protege de los demás y nos protege de nosotros mismos, que a veces tomamos decisiones que no deberíamos tomar. Y aquí acaba la parte en la cual el Señor se presenta como pastor. Y ocurre una cosa muy interesante. En la poesía hebrea es bastante común que las escenas cambien de manera abrupta, ¿no? Y a nosotros nos parece raro porque como europeos del siglo XXI todo tiene que tener una lógica, estar muy bien medido y todo eso. Pero para los hebreos no. Para los hebreos ya te he presentado a Dios como pastor, ahora te presento a Dios de otra manera. De una manera que incluso a lo mejor a simple vista no está conectada, ¿no? Pero fijaros el versículo 5 y el versículo 6, que se presenta a Dios como un anfitrión. El versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Cuando dice aderezas mesa es que tú preparas mesa delante de mis angustiadores. Se presenta a Dios como un anfitrión, como el rey en una fiesta en la cual invita a aquellos que quiere invitar. Y aquellos angustiadores están alejados y aunque están en la presencia, o mejor dicho, aunque pueden presenciar el banquete, pero no pueden interrumpirlo. Y cuando el Señor, y en todo este contexto en el cual estamos viendo a David pasando un tiempo difícil, en el cual estamos viendo a David presentando a Jehová como pastor, que aún en valle de sombra de muerte, Él está con nosotros, vemos como Dios es capaz de cambiar toda la situación, darnos victoria sobre la situación e incluso llegar a poner la situación de manera que nosotros podamos estar en una situación en la cual nuestros angustiadores no nos tocan. Y eso es genial. Eso es genial. El Señor tiene el poder para darnos la victoria sobre cualquier situación que atravesamos. Cualquier situación que atravesamos. Fijaros que dice después el versículo: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué interesante que había una costumbre, no solamente era judía, sino también era los árabes lo hacían mucho, los sirios también. Había una costumbre en la cual cuando había una gran fiesta a los invitados especiales se les ungía la cabeza con un cierto perfume, con un cierto aceite, ¿vale? No es el aceite, aquí no está hablando del aceite de la unción con el cual se le ungía a reyes, profetas y sacerdotes, no, está hablando de ungir el aceite en una fiesta al invitado especial o a uno de los invitados especiales. Es muy interesante porque Jesús mismo, cuando lo invitan a la casa de un fariseo, en Lucas 7:46, y ahí está la mujer que derrama el perfume, Jesús le dice al fariseo, y dice: yo entré a tu casa, tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta mujer ha ungido mis pies con su perfume. Es muy interesante porque el Señor le está diciendo: tú no me has tomado como un invitado especial, pero esta mujer está derramando todo lo que tiene a mis pies, y no solamente
me está alabando, sino me está reconociendo como lo máximo que tiene en su vida. Y es de eso de lo que se está hablando, de esa unción que se daba en algunas fiestas comunes para los invitados especiales. Y en estas fiestas, pues obviamente había abundancia. Y esto es de lo que habla la siguiente línea: mi copa está rebosando. La copa es una señal, una figura de la abundancia que el Señor provee para aquellos que ha invitado a su fiesta. Y nosotros no tenemos por qué tener miedo a esto, hermanos. Esto no es prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Pero tenemos que reconocer que a veces el Señor nos da, y nos da en abundancia, y nos hace pasar por la prueba, y salimos en victoria, y ahora ya podemos disfrutar. Y eso me parece increíble, que el Señor no se detenga no sé, que el Señor nos dé mucho más de lo que necesitamos. Me parece genial. Fijaros, incluso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, cuando dice que ha aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Muchas veces nos centramos en la parte de la escasez, pues claro, porque no queremos sonar como el evangelio de la prosperidad, y es cierto, ¿no? La provisión material no es lo más importante para nosotros. Pero también el apóstol Pablo ha dicho: he sabido vivir en abundancia. Y tenemos que reconocer que el Señor a veces nos da mucho más de lo que nosotros incluso necesitamos, o queremos, o nos podemos imaginar. Y ya no solamente en el terreno material, sino en el terreno emocional, incluso en el espiritual. Dios es un buen anfitrión, que nos reconoce con esa unción sobre nuestra cabeza, nos separa de nuestros angustiadores y nos da abundancia. Y fijaros el versículo 6, cómo termina haciendo una expresión del favor infinito de Dios para sus ovejas. Fijaros, ciertamente que es una expresión de seguridad, hay estabilidad en esto que se va a decir. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, el versículo 6 está diciendo: estás seguro, tened por seguro que la bondad de Dios y la misericordia de Dios nos van a estar persiguiendo, no siguiendo, como dice aquí. Hay una mejor traducción, se podría decir como persiguiendo, nos persigue todos los días de mi vida. Qué bueno, de verdad, el Señor es buenísimo. El Señor es buenísimo. Incluso, hermanos, que los que podáis estar pasando por una situación difícil, recuerda que el Señor sigue siendo tu pastor. Y recuerda que la bondad y la misericordia del Señor siguen persiguiéndote cada día. El Señor está ahí para nosotros. Incluso cuando pecamos, cuando hacemos algo que no le agrada, cuando tomamos decisiones erróneas, el Señor está ahí con nosotros. Y cualquier decisión, incluso mala que tomemos, el Señor lo puede revertir en algo bueno. Y recordemos la promesa de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. El Señor trabaja todo en nuestra vida para bien. Así que podemos decir de verdad, como el salmista, el bien, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque el pastor está conmigo. Versículo 4. El pastor está conmigo y estoy invitado a la fiesta, a una fiesta ya no como una figura de abundancia la cual Dios nos provee en esta tierra, sino fijaros el último versículo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fijaros que el Señor nos invita a su casa, y su bondad y su misericordia no se quedan solamente en esta tierra, sino que se extienden ya hasta la eternidad. El Señor nos da seguridad de que nosotros vamos a estar con Él para siempre, que vamos a disfrutarle a Él, y que vamos a tener una visión de Él como nunca antes hemos tenido. Vamos a conocerle de una manera mucho más nítida, mucho más precisa. Vamos a poder disfrutarle y adorarle de una manera mucho más genuina y más completa. Y eso es lo que nos espera después de este tiempo difícil, del valle de sombra de muerte. Después de enfocarse el salmista en la situación ahora temporal que nos preocupa, la cual el Señor sigue siendo nuestro pastor, el salmista no se queda ahí, sino que mira mucho más allá de la muerte.
Y dice, ve, la bondad y la misericordia de Dios nos siguen incluso hasta allí, porque son eternas. En la casa de Jehová moraré por largos días. Y espero, hermanos, que esta reflexión sea de ánimo para vosotros. Que no os olvidéis, hemos leído este Salmo 23 muchísimas veces en nuestra vida, pero es muy importante que no nos olvidemos que el Señor sigue siendo nuestro pastor, el Señor sigue proveyendo, el Señor sigue guiando, el Señor sigue protegiendo, el Señor sigue dando abundancia en todos los sentidos que Él desee dar y en las situaciones en las que Él desee proveer de esa manera. El Señor nos da el bien y la misericordia que viene junto con su presencia. Y no solamente eso, sino que nos da una esperanza eterna que va mucho más allá de la tumba. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Es que a veces tenemos unas expectativas que no sé por qué. No sé, hay veces que los cristianos decimos, sí, vale, está bien, esperanza eterna, sí, vale, el Señor es mi pastor. Es como todo muy abstracto. No, hermano. El Señor es tu pastor. El Señor es mi pastor. Y el Señor está ahí para nosotros. Que las cosas a veces no salen exactamente como nosotros queremos, o el Señor no permite las cosas exactamente de la manera que nosotros le hemos guiado. Pues claro, Él sigue siendo Dios, pero Él sigue siendo nuestro pastor. Y Él nos cuida y Él está con nosotros. Quería terminar con esto. A aquellos que sois creyentes, animaros, seguiros animando a que confiéis en el Señor como vuestro pastor y que sepáis y reconozcáis esa palabra del versículo 6, ciertamente que el favor infinito de Dios está sobre nuestras vidas, por la sangre de Cristo que ha sido derramada por nosotros. Y aquellos que no le conocéis, aquellos que no sois creyentes, aquellos que estáis a lo mejor en angustia, en depresión, en problemas, en situaciones, en cosas difíciles, que dicen, bueno, ¿cómo puede ser que un cristiano tenga este tipo de seguridad y tenga este tipo de fundamento que hace que esté estable y que no se tambalee cada vez que viene una situación difícil? Amigos, amigas, no somos nosotros, como ya he dicho en el mensaje, sino que es Dios estando cerca de nosotros que nos da seguridad, que nos da paz, que nos da tranquilidad y que nos ayuda a ver que todos sus propósitos apuntan para bien. Así que si tú quieres tener esta seguridad, quieres tener esta estabilidad en Cristo, tú la puedes tener, pero hay algo que se llama pecado, que son nuestras rebeliones, son aquellas cosas que hemos hecho mal, que hemos dicho mal, que hemos pensado mal, porque Dios es un Dios perfecto y eso nos separa de Él. Así que yo te animo a que tú puedas pedirle perdón a Dios por tus pecados, que tú puedas arrepentirte, que tú puedas decirle, mira Dios, yo es que estoy al borde, no sé si a lo mejor ve este vídeo a alguien que esté al borde del suicidio, puede ser, y espero que esta palabra le anime a replantearse las cosas y decir, yo puedo confiar en Dios, no tengo que llevar yo la carga yo solo. Dios puede llegar a ser mi pastor y yo te animo a que eso pueda ser una realidad en tu vida, de verdad. Dios te está esperando y Dios quiere salvarte, quiere amarte, quiere tener una relación contigo, quiere tener cuidado de ti. Así que, amigo, amiga, espero que Dios te bendiga y que te dé pues mucho discernimiento para realmente pedirle perdón y empezar una relación personal con Él. Y hermanos, para todos los demás, que el Señor nos bendiga mucho y recordemos, cualquiera que sea la crisis, va a haber muchas crisis a lo largo de nuestra vida y nuestra existencia, y la crisis sanitaria que estamos viviendo, y la crisis económica que estamos viviendo, y las sucesivas crisis que viviremos, pues van a pasar, pero la misericordia y el bien del Señor nos seguirán todos los días de nuestra vida. Así que hermanos, que el Señor nos bendiga mucho.